Entonces, yo me gustaría sugerir que la evidencia de que somos realmente miembros del reino de Dios es que nos amamos los unos a los otros de la misma manera en que Dios nos amó, que no estamos siendo controlados por el temor y la envidia, pero por el amor y la verdad, y que vivimos los métodos de Dios confiándole a Dios con con lo que nosotros no podemos, confiándole a Dios aquello que no podemos nosotros controlar. Entonces, eh, leamos Isaías 1 del versículo 2 al versículo 20, por favor. Y consideremos que como la reacción en nuestras congregaciones, si alguien diera el siguiente mensaje. Entonces, no vamos a leer Isaías como una escritura histórica dada a la raza humana hace 2500 años, hace más de 2500 años, pero vamos a considerarlos como un mensaje dado a nuestra iglesia hoy en su eh, forma original. Leámoslo, por favor, Isaías 1 del 2 al 20. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque Jehová, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, Perdón, una notita, ahí donde dice Israel y somos los cristianos actuales, nosotros la iglesia de Dios hoy. Cristianos, iglesia, ahí es lo que Israel significa. Adelante, Ale. oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. No, perdón, es una pregunta. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como Perdón, la hija de Sión es la esposa de Cristo. Atención allí. y queda la Adelante. hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirves, dice Jehová, multitud de vuestros sacrificios? Habitado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son equidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida, la tienes aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El versículo 18 era el versículo de memoria para esta semana. Y mi pregunta ahora para ustedes es, si esto nos fuera dicho a nosotros en el día de hoy, a nuestra iglesia, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es este mensaje apropiado, es este mensaje debido para la iglesia al día de hoy, o se aplica solamente para Judá antiguo? Entonces, ¿por qué se volvieron los servicios religiosos de Israel engorrosos para Dios? ¿Por qué lo cansaron? Porque eran insignificantes, eran repetidos. Porque las personas ya no comprendían que los diferentes ritos eran herramientas, recursos didácticos. Claro. Por ello, ellos ya no estaban aprendiendo. En lugar de eso, los ritos llegaron a ser un fin Claro. en sí mismo y por ende oscurecieron en lugar de iluminar a la mente. Entonces, el asunto en la salvación es la condición actual del corazón y de la mente. Dios está trabajando, está luchando para liberar nuestras mentes de las mentiras y la infección del egoísmo. Y esto se necesita que nosotros pensemos, que razonemos, y cuando razonamos con Dios crecemos en la verdad y somos transformados en ese proceso. Pero cuando no razonamos y cuando en lugar de razonar aceptamos otras mentiras o aceptamos ritos como obteniendo algún beneficio hacia la salvación, nos cerramos a Dios y nos corrompemos. Y esto es lo que está ocurriendo en Israel. Y tristemente lo que está ocurriendo en la iglesia de la Edad Media. La reforma, el movimiento de la reforma trajo luz, puso a la gente, hizo a la gente, los empujó a pensar, los empujó a examinar evidencias que al rechazarlas de muchos errores, falsedades, perdón, esta luz, al ser, logró rechazar errores, esta luz logró rechazar falsedades y logró un crecimiento paulatino en la iglesia. Sin embargo, hoy día, ¿qué está ocurriendo con la iglesia? De una gran manera está en la oscuridad, está siendo, siendo engañada por las mentiras acerca de la ley de Dios, en la medida en que he estado rechazando esta luz. Entonces, el día lunes leamos, por favor, el primer párrafo. Las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración estaban llenas de sangre, es decir, eran culpables de violencia y opresión hacia los demás. Al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los israelitas,
Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir la lección al decir, a ver, ¿qué quiere decir la lección al decir, ¿dónde están mis notas, mis apuntes? Eran personas dobles, de doble acción. A ver. Voy de Yo nuevo. creo que lo dice el título, el ritualismo putrefacto. O sea, estaban ensimismados en el ritualismo, en cumplir al pie de la letra, pero tenían el corazón putrefacto. Entonces, por eso lo dice, sus manos estaban llenas de sangre. Salvación por obra. Culpables de violencia y opresión hacia los demás. Al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los israelitas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el maltratar a otras personas? Estaba bien maltratar a aquellas personas de que no pertenecían del pacto porque se están refiriendo al pueblo de Israel. Pero ¿y qué con el maltrato hacia el prójimo en general? ¿Acaso no llamó Dios al pueblo de Israel a ser sacerdotes para las personas y las demás naciones? Entonces, es menos dañino para una persona el hacerle trampa, el asesinar, el robarle a un no israelita que a un israelita. ¿Acaso es eso debido? Entonces, los israelitas se santificarían si se unieran para violar, matar y saquear a los no israelitas, como las olas de los vikingos. Entonces, ¿por qué pecar contra los seres humanos, pecar contra Dios? Entonces, vamos a leer lo que dice Mateo 25, 44, 45. Porque esto no es solo metafórico, es real y literal, de alguna manera que nosotros no comprendamos. Esto es así. Entonces, leamos Mateo 25, 44 y 45. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. 44 hasta 44 y 45, totalmente. Entonces, lo mismo. Vamos a ver este versículo de 1 Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Ajá. Entonces, aquí es claro que al hacerle esto al prójimo, se lo estamos haciendo a Dios. Acordémonos que ellos son criaturas de Dios. Por ende, como decía mi mamá, el que me agravia a mi hijo me está agraviando a mí. Guay que lo toquen. ¿Verdad? 1 Corintios 12, 27, por favor. Sí, lo leí. Ajá, Vosotros entonces pues seguimos. sois el cuerpo de Cristo. Ujú. Entonces, o sea, este versículo nos habla de la pertenencia. Todos estamos conectados. Ahora Efesios seguidamente 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Y en las clases de anatomía, de biología, de ciencia de la escuela, hablábamos de los sistemas simbióticos del cuerpo humano. Y lo sabemos cuando el sistema circulatorio, perdón, el sistema renal se paraliza, enseguida el sistema circulatorio es afectado. Y las personas corren, los médicos corren, se le pararon los riñones, enseguida se alertan porque viene un infarto, un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad que esta metáfora del cuerpo nos está tratando de demostrar? Acordémonos que una metáfora es solo una metáfora, sí y solo si está conectada a alguna realidad. Porque si no es realidad, si no es veraz, entonces es una fantasía. Así que esta idea de que un cuerpo y muchas partes están conectadas como uno, no está señalando a una realidad más grande. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esta realidad? ¿Estamos honestamente conectados a Dios de alguna manera más allá que nuestra comprensión actual? Vamos a leer el siguiente párrafo ahora del Espíritu de Profecía, Sí. que es el plan de Dios. Ajá. Es el plan de Dios que cada parte de su gobierno dependa de todas las demás, el todo como en una rueda dentro de otra, trabajando con total armonía. Se mueve sobre las fuerzas humanas, haciendo que su espíritu toque cuerdas invisibles y la vibración resuene hasta el extremo del universo. Ok, esto parece algo, una descripción de física cuántica. Y realmente lo es legítimo. Entonces, significa aquello que estas cuerdas que son invisibles, significa que no son reales, que no son reales. La radio, ¿acaso no será real porque es invisible? Entonces, ¿hay algún aspecto del universo de Dios que no comprendamos, que conecta a Dios a todo, incluyéndonos a nosotros? Si consideramos la metáfora del cuerpo, es cada parte de la célula del cuerpo, parte de usted, sí, pero es cada célula usted o somos parte de Dios, pero no somos Dios. Entonces, si alguien agarrara algún cuchillo y nos desmembrara el dedo gordo del pie, usted se sentiría lisiado, sentiría dolor y pérdida, ¿verdad que sí? Entonces, porque esta es la pérdida que siente Dios cuando sus hijos son cercenados de Él por el pecado y Él los pierde, ¿no? Entonces, hay algún aspecto del pecado que no solamente nos hiere, pero que realmente hiere a Dios, afecta a Dios. Si nosotros consideramos de esto ser real, entonces podemos ver por qué Satanás ataca a cada hijo de Dios, porque él odia a Dios y de esta manera puede herirlo y causarle dolor. Lo que decía mi mamá, quien toca a mi hijo me toca a mí. Entonces, legamos el segundo párrafo, por favor. Dios mismo, por supuesto Dios mismo. Ahí El segundo, en la cartilla, por favor. cartilla. Por supuesto Dios mismo. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de adoración ritual y designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para ello. Pero los rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto de Dios, del pacto que Dios había establecido con este pueblo. Fue el pacto de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario templo.
Por lo tanto, los rituales y las oraciones realizados allí eran válidos solo si expresaban fidelidad a él y a su pacto. Los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no solo eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de los ritos? El propósito era educar y enseñar. Porque ¿acaso había algún beneficio salvífico en los ritos mismos? No. Entonces, la lección enfatiza el arrepentirse de acciones injustas hacia a otros miembros de la comunidad del pacto. Pero ¿acaso no necesitaban ellos arrepentirse de acciones injustas a aquellas personas que tampoco eran parte del pueblo de Israel? Entonces, pensemos que cuándo son beneficiosos los ritos y cuándo se convierten en obstáculos. Y podemos nosotros pensar en algunos ejemplos que hoy en día son beneficiosos o que son obstaculizantes. Entonces, pasemos seguidamente al martes, al primer párrafo, por favor. Que este párrafo tiene algunas cosas que yo quiero ver que ustedes noten. Dios expuso, Leo, Sí. Dios expuso evidencias poderosas de que los judíos, los acusados, eran culpables de incumplimiento del contrato y les pide que se reformen. Este llamado sugiere que hay esperanza. A fin de cuentas, ¿por qué instar a un criminal que merece ejecución a cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría un prisionero en el corredor de la muerte restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda? Pero cuando Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, podemos comprender que el Señor aún trata de razonar con su pueblo, aún trata de hacer que se arrepienta y se aparte de sus malos caminos, no importa cuán degenerado se haya vuelto. Muchas gracias. El Señor... Entonces, ese solamente. Ok. ¿Cuál es el problema con este párrafo? ¿Cuál es la mentira que está incluida en esta verbología, en esta palabrería, en esta redacción? El Señor trata de razonar con su pueblo y trata de hacer que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos, no importa cuán degenerado se haya vuelto. El asunto es que tengan el arrepentimiento sincero. Creo que eso es lo que... No sé. Claro, les pide que se reformen. ¿Cómo se van a reformar ellos? Dios reforma. A mí me parece, a ver si estoy bien, porque mientras no estábamos tratando de encontrar la parte que está mal expresada. Me parece que a mí me parece que es la primera parte donde dice que les pide que se reformen. En realidad tendría que ser venida a mí, porque ellos mismos no se pueden reformar. Entonces, por nosotros mismos no podemos hacer el cambio. Nosotros tenemos que ir a Dios como estamos. ¿Está bien? Es así, es así. ¿Cómo le vamos a decir a una licuadora? ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir a una licuadora? Licuadora funciona cuando la tenemos desenchufada. Claro. ¿Cómo puede la licuadora ejercer su función si no está conectada a la fuente de energía? Claro. Entonces me hace acordar a una persona que me decía, primero tenemos que estar bien para orar.
No podemos orar si estamos mal. ¿Y qué dijo Entonces, Jesús? ¿Qué dijo Jesús? orad Venid a mí, ¿quién? todos Él los dijo, que venid a están mí, ¿quién? ¿Cómo? trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Claro. Entonces, no podemos pensar que es el mal ejemplo que se pone, ¿no? Cuando vas a hablar con el presidente hay ciertos protocolos, cierta vestimenta y ciertas estructuras que tenés que estar. Para ir a Dios no hace falta ni protocolo, ni estructura, No, porque Él ve no lo hace profundo. falta nada, tenés que ir como estás, harapiento, porque no hay otra.